Es la desadaptación de generador y carga. O dicho de otra manera, ¿cómo calculo yo la potencia que el generador entrega a la carga cuando tengo todas las impedancias distintas? Y ahora tenemos el problema completo. Si os fijáis, en todos los dibujos que habíamos puesto antes, teníamos a la izquierda una línea de transmisión que se conecta a una carga. Fijaos, siempre teníamos una línea de transmisión que se conecta a una carga, pero no habíamos dicho nada de lo que había aquí antes de esta línea de transmisión. Y ahora ya decimos, bueno, pues a la entrada de la línea de transmisión lo que habrá es un generador con una tensión en circuito abierto V sub G y una impedancia característica impedancia interna del generador, lo tenéis aquí, impedancia interna Z sub G, G de generador. ¿De acuerdo? Entonces ahora mirad todo lo que pasa. Ahora tenemos una reflexión directamente entre el generador y la línea de transmisión. Va a haber una reflexión. Luego habrá una transmisión. Entonces habrá una onda que se transmite por dentro de la línea de transmisión. Aquí habrá otra reflexión. ¿Vale? Entonces habrá una vez más esto que a raíz de la pregunta de Marc he explicado, que tenemos múltiples reflexiones. Vamos, una onda progresiva hacia la derecha, se refleja, me da una onda regresiva, se refleja, una onda progresiva, se refleja, una onda regresiva, se refleja, una onda progresiva y así infinitas veces. Que si hubiera pérdidas se atenuarían, pero como aquí no hay pérdidas, bueno, sí que se atenúan un poco porque como siempre se transmite un poco de potencia, al transmitirse un poco de potencia y se disiparían. Al transmitirse un poco de potencia cada vez sí que se van atenuando porque se va disipando, cada vez que se transmite la potencia se disipa en una de las dos cargas, ¿de acuerdo? Entonces si al irse disipando potencia, la suma es una serie de términos que tienden a cero y acaba siendo una serie convergente que da lugar a un valor, ¿no? Pero todo esto nos vamos a olvidar y vamos a trabajar con un modelo así como macroscópico que tiene en cuenta directamente la suma de todas las ondas progresivas y regresivas a la vez. Entonces el modelo este, que tiene en cuenta todo a la vez, y que cuando nosotros calculemos la tensión de la onda progresiva o la tensión de la onda regresiva, va a ser, esto que nosotros calculemos será la suma de las infinitas ondas progresivas o la suma de las infinitas ondas regresivas, y para nosotros nos imaginaremos como si solo hubiera una. Aunque haya infinitas, nos imaginaremos como si solo hubiera una y trabajaremos con fórmulas que son las que corresponden a una sola onda progresiva y una sola onda regresiva, pero que en este caso son válidas igual teniendo estas variables v, que son la suma de las infinitas ondas progresivas y regresivas. La fórmula es la misma. Bueno, entonces, vamos al problema, digamos, macroscópico. Tenemos una impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada yo la puedo calcular con la fórmula esta de las tangentes. Entonces, una vez yo calculo la impedancia de entrada, me queda un problema muy fácil. Tengo un generador de impedancia Z sub G que entrega potencia a una carga Zin. Entonces, la potencia que entregamos a la carga sabemos que es parte real de la tensión en terminales de la carga, que es esta de aquí, tensión en terminales de la carga, por el conjugado de la corriente, y operando sabemos que esto es la parte real de la impedancia de la carga o resistencia de la carga por el módulo de la corriente de entrada al cuadrado. ¿Cuál es la corriente de entrada al cuadrado? La que circula por este bucle, esta corriente de aquí. Esta corriente, por ley de Ohm, o ley de Kirchhoff del lazo, es la tensión dividida por la suma de las impedancias que hay en el lazo, Z sub G más impedancia de entrada. Entonces yo directamente tengo que la potencia es la parte real de la impedancia de entrada por el módulo de la corriente al cuadrado. La corriente es esto, pues el módulo de la corriente al cuadrado es V sub G cuadrado, bueno, lo tenemos aquí un poco repartido, V sub G al cuadrado partido entre el módulo del complejo ZG más Zin al cuadrado. El módulo al cuadrado de un complejo es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Pues parte real es la suma de las partes reales de Zin y Zg, que es Rin más Rg.
y la parte imaginaria, la suma de partes imaginarias, pues xin y xg. Y directamente esta fórmula de aquí directamente me va a dar la potencia que estamos entregando a la carga. ¿Por qué la potencia que estamos entregando a la carga? Bueno, en realidad Zin es la potencia, esta Zin es la potencia que entra, pues Zin es la impedancia que a la entrada de la línea de transmisión. Por lo tanto, esta potencia que yo he calculado que se disipa o que entra en Zin es la que entra en la línea de transmisión. Pero como la línea de transmisión no tiene pérdidas, lo que entra es lo mismo que lo que sale, porque no se disipa nada dentro. Entonces, toda esta potencia que entra en la línea de transmisión sale de la línea de transmisión y se disipa en ZL. Entonces, yo, siempre que la línea no tenga pérdidas, sé que la potencia que yo entrego a la carga va a ser la misma que entra en la línea de transmisión. La que entra en la línea de transmisión la calculo de manera muy fácil a través de la impedancia de entrada con esta fórmula elemental de teoría de circuitos, que además ya sabíais, ¿no? Entonces, aquí entra lo de la adaptación conjugada. Acordaos cuando hacíamos el repaso de circuitos que os dije que que este valor de aquí, esta fórmula del recuadro rojo, me da la máxima potencia cuando la impedancia de entrada o de la carga del generador es conjugada de la impedancia interna del generador, lo cual quiere decir partes reales iguales, partes imaginarias opuestas. Las partes imaginarias son opuestas, este término se me va, este término de aquí me da 2 veces la resistencia del generador, al cuadrado 4 veces, la resistencia del generador al cuadrado se me va con la resistencia de entrada de arriba porque son iguales, y me acaba saliendo esta fórmula de la potencia entregada por el generador a una carga adaptada. Fórmula importante que no hace falta saberse porque se deduce de forma trivial de las fórmulas que ya tenemos, pero que si alguien se la sabe, pues va más rápido al hacer el problema porque se ahorra el deducirla, ¿no? Esta tampoco creo que esté en el formulario porque se va a deducir porque se deduce directamente de las fórmulas conocidas que están en el formulario, o que ni están porque la ley de Ohm y todas estas cosas no van a estar, pero que se deduce de forma inmediata en 2 minutos, pero bueno, si alguien se la sabe, pues se ahorra tiempo. Entonces esto de aquí se le llama potencia disponible. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la potencia disponible en el generador, en el generador. Lo vemos aquí también, potencia disponible en el generador. Pues esto se llama potencia disponible porque es la máxima potencia que yo puedo sacar del generador. Yo no puedo sacar más potencia del generador que cuando le conecto la carga adaptada. Entonces, un pequeño comentario. Al principio con esto de aquí tenemos todo lo que necesitamos para calcular potencias y ya os anticipo que es la forma más fácil de calcular la potencia entregada a la carga. Sin embargo, acordaos que teníamos otra fórmula de la potencia. Esta fórmula de la potencia la dedujimos en su momento sacando la parte real de la tensión a lo largo de la línea de transmisión por el conjugado de la corriente a lo largo de la línea de transmisión, y nos dio esto de aquí que es la potencia de la onda que va a lo largo de la línea de transmisión, y como no hay pérdidas en la línea de transmisión no se disipa potencia dentro de la línea y esta potencia es constante, ¿no? Y dijimos que esto era potencia de la onda progresiva, este término de aquí, más, o mejor dicho menos, porque viaja en sentido contrario, la potencia de la onda regresiva, pues que sería este otro término. Entonces, bueno, esta era una fórmula muy clara, con una interpretación física bonita, muy fácil de entender, que la potencia que viaja por la línea es la misma que entra en la línea, por tanto la que sale del generador, es la misma que se entrega a la carga porque no hay pérdidas, y es la que viaja por dentro de la línea, suma de la potencia de la onda progresiva menos la potencia de la onda regresiva que va en sentido contrario, ¿no? Es decir, es la potencia que me atraviesa un plano de la línea hacia la derecha, ¿vale? Entonces esta fórmula es muy bonita, pero hay un problema para calcular la potencia, pues que no sabemos cuánto vale V sub 0 más. No sabemos cuánto vale. Por este motivo, como no sabemos cuánto vale V sub 0 más, la fórmula fácil es esta otra de aquí. La fórmula
fácil es esta, porque es la que voy aquí a borrar estas cosas que he borrado. La fórmula fácil es esta de aquí, porque aquí directamente de los parámetros de la carga calculo la impedancia de entrada del generador con la fórmula de las tangentes, y con el parámetro, con los parámetros del generador, que son V sub G y Z sub G, pues calculo la potencia. Entonces, con los parámetros que me dan en el enunciado del problema, yo calculo la potencia. En cambio aquí necesito una variable intermedia, que es V sub 0 más, que no sé cuánto vale. Bueno, pues por eso es mejor utilizar la otra fórmula. Sin embargo, esta fórmula la podemos utilizar para calcular cuánto vale V sub 0 más. Por ejemplo, si yo quiero calcular V sub 0 más, ¿qué puedo hacer? Yo puedo igualar la tensión a la entrada de la línea, pero calculada por dentro de la línea en Z igual a menos L. El punto Z igual a menos L es la entrada de la línea. Mira, lo tenéis aquí. Z igual a 0 es el punto de conexión de la carga. Y Z igual a menos L es el punto de conexión, es la entrada de la línea y punto de conexión del generador. Entonces yo particularizo elevado a menos J beta Z en Z igual a menos L, pues tengo esto, J elevado a J beta L, y con signo cambiado para la onda regresiva. Entonces esto aquí es la tensión en el punto de conexión entre el generador y línea, pero medida desde el lado de la línea. Medida desde el lado del generador es simplemente un divisor de tensión. Yo tengo V sub G, entonces aplicando la típica fórmula del divisor de tensión, pues tendré que Vin, la tensión a la entrada de la línea, que es la misma que esta, es la impedancia de la carga por la corriente que circula por la carga, que es la tensión del generador partido por la suma de las impedancias del lazo, ¿no? Entonces, igualando las dos fórmulas, yo saco V sub 0 más, y una vez he sacado V sub 0 más igualando las dos fórmulas, yo puedo ir a la fórmula de la potencia y sustituir. Y el resultado tiene que dar lo mismo, si lo he hecho todo bien, me tiene que dar lo mismo que he calculado con esta otra fórmula, que hubiera ido más rápido haciéndolo con esta otra fórmula. Bueno, pues se puede hacer también al revés, y puedo decir, si yo calculo la potencia con la fórmula de la impedancia de entrada, y yo sé que esta potencia es la misma que me tiene que salir calculada con la fórmula de onda progresiva menos onda regresiva, yo aquí puedo despejar V sub 0 más. Y si yo aquí despejo V sub 0 más, me da esto. Es por eso os decía que la fórmula de potencia igual a la potencia de la onda progresiva menos la potencia de la onda regresiva era también una alternativa para calcular V sub 0 más. Entonces al final veis que tenemos varias fórmulas relacionadas unas con otras. Entonces, dependiendo los datos que tengamos y dependiendo lo que se nos pida, podemos encontrar el camino más corto, o sea, qué fórmulas y qué pasos intermedios hacemos para hacerlo lo más rápido que podamos. Aquí tenemos un comentario. Esto de aquí es lo que antes he explicado cuando he preguntado, Marc, el tema de la onda regresiva. Es esto de aquí. Entonces de aquí ya no lo explico porque es lo que he explicado en respuesta a la pregunta de Marc, pero aquí lo tenéis todo esto, y cómo, lo que os decía, cómo cuando nosotros estamos hablando de un nivel más, entre comillas, macroscópico, de onda progresiva y de onda regresiva, en realidad estamos hablando de la suma de las infinitas ondas progresivas y las infinitas ondas regresivas, que como os decía es una serie convergente que al final me da un valor total de tensión progresiva, o de una onda progresiva total y una onda regresiva total. Bueno, luego nos queda una última cosa, que es un caso muy importante, que es cuando el generador tiene la impedancia del generador igual a la de la línea de transmisión. Esto aquí es un caso muy importante, porque este caso
me simplifica mucho, no solo me simplifica mucho los cálculos, sino es el caso que se intenta utilizar en la vida real. Si yo en la vida real tengo que enviar una potencia a una carga, entonces las líneas de transmisión con una de impedancia característica normalizada, normalmente en alta frecuencia, son de 50 ohmios y los instrumentos que yo tengo de laboratorio son también normalmente de 50 ohmios e incluso, bueno, claro, a ver, si yo me diseño un dispositivo a medida, pues yo puedo poner las impedancias que yo quiera, ¿no? Pero lo que es instrumentación de laboratorio y cables y líneas de transmisión que yo puedo comprar, normalmente tienen todas impedancia normalizada de 50 ohmios, ¿no? Entonces, normalmente, y lo veréis mucho en los problemas, normalmente son 50 ohmios. Entonces, cuando vosotros encontréis un problema con impedancia del generador igual a impedancia característica de la línea, fantástico, porque es el caso más fácil posible, donde todo se simplifica mucho. En este caso, calcular la onda, en este caso, calcular la amplitud de la onda progresiva es trivial, ya os anticipo, lo haremos ahora mismo, es trivial, pero ya os digo que da la mitad de la amplitud de la onda, de la oscilación, de la tensión, la mitad de la amplitud de la tensión del generador. Como la tensión del generador normalmente será real, 10 voltios, lo que sea, este módulo normalmente me desaparecerá por lo opuesto por ser general, pero en la práctica será real. Esto ya os lo anticipo, pero es el caso fácil. Entonces, cuando uno se encuentra en un problema que la impedancia característica del generador es la misma que la impedancia característica de la línea de transmisión, directamente me puede poner, como es un generador canónico o como Z sub G es igual a ZL, sabemos que se cumple esto. Entonces aquí me puede, sin mayor justificación de que sabemos que se cumple esto, puede tirar para adelante y entonces, como ya sabemos la tensión de la onda progresiva, ahora es muy fácil utilizar esta fórmula, de aquí de la potencia, es muy fácil utilizar esta fórmula de la potencia porque es más rápido calcular el coeficiente de reflexión que calcular la impedancia de entrada. Y como es más rápido calcular el coeficiente de reflexión que la impedancia de entrada, es más rápido utilizar esta fórmula que la de la izquierda, siempre y cuando sepamos de antemano V sub 0 más. Y en el caso del generador canónico sabemos de antemano V sub 0 más igual a la mitad de la tensión del generador. Os lo demuestro porque es la mitad de la tensión del generador. Vamos a ver. V sub 0 más es la amplitud de la onda progresiva. ¿Cómo calculo yo la amplitud de la onda progresiva? Digo, bueno, pues la amplitud de la onda progresiva es la amplitud de la onda que habrá cuando no haya onda regresiva. Entonces, para calcular V sub 0 más, yo me imagino que no hay onda regresiva. Entonces, para que no haya onda regresiva, pongo una carga igual a Z sub 0. Yo sé que si la carga es Z sub 0, se absorbe la potencia y no hay onda, voy a tacharla, y no hay onda regresiva. Coeficiente de reflexión igual a 0, ¿vale? Entonces, como no hay onda regresiva, la tensión que haya será V sub 0 más. ¿Qué tensión hay? Pues a la entrada de la línea, yo tengo el divisor de tensión de antes. El divisor de tensión de antes me dice pues que la tensión es la corriente por la impedancia Z sub 0 y la corriente es la del generador partido por la suma de las impedancias. Enseguida veo que el cociente Z sub 0 partido por Z sub 0 más Z sub 0 es un medio. Por tanto, Vin igual a V sub G medios. La tensión a la entrada de la línea será V sub G medios por divisor de tensión. Pero, a su vez, si lo miro desde el punto de vista de la línea teniendo solamente onda progresiva, pues la tensión es V sub 0 más amplitud de onda progresiva por E elevado a J beta L, que en general, recordad que en general es elevado a menos J beta Z, pero que estamos en Z igual a menos L, que es el punto de entrada, Z igual a menos L, el punto de entrada de la línea de transmisión. Aquí tenemos Z igual a 0.
Entonces, igualando estas dos cosas, vemos que v sub 0 más es v sub g medios por e elevado a menos j beta L. Y el módulo de v sub 0 más, que es lo que me importa, es el módulo de v sub g medios. O sea que lo que me importa a mí es el módulo de v sub 0 más y el módulo de v sub 0 más está aquí. Entonces me importa a mí el módulo porque fijaos que para calcular potencia, en la fórmula de la potencia lo que tengo es el módulo de v sub 0 más. Entonces directamente el módulo de v sub 0 más es v sub g medios. Y esto me permite resolver los problemas en los que se pide potencia entregada a la carga súper rápido, solamente calculando el coeficiente de reflexión y enseguida que tengo el coeficiente de reflexión con esta fórmula la potencia. Me ahorro el cálculo de la impedancia de entrada, que es un poco más largo porque es la fórmula de las dos tangentes y hay que hacer más operaciones con la calculadora, que como no sea de complejo, a ver, que si es una calculadora de complejos, pues bueno, son más operaciones y ya está. Pero como no sea una calculadora de complejos y haya que hacerlo pico y pala con una calculadora de números reales, entonces la diferencia de utilizar una fórmula o la otra realmente sí que es una diferencia significativa. Vale, pues en el caso que no hubiera, que la carga no fuera la carga adaptada, pues habría una onda reflejada, que sería esta de aquí, coeficiente de reflexión, por v sub 0 más, pero la tensión v sub 0 más que he calculado es la misma. Entonces ya me sirve el cálculo. Bueno, aquí hay un pequeño comentario ligado a lo que decíamos antes de la suma de las ondas progresivas y ondas regresivas, pero en este caso, como hay una adaptación, lo que vemos aquí, en este caso, al haber una adaptación entre el generador y la carga, fijaos que aquí hay una onda progresiva, una reflexión en la carga, porque bueno, en el caso general estamos con una carga ZL, en el caso general tenemos una carga ZL. Lo de la Z sub 0 lo hemos puesto solamente para calcular la amplitud de la onda progresiva, pero en un caso general estamos con una carga ZL, o sea, esto lo quito, ¿vale? Entonces, hay una onda regresiva, pero fijaos que ahora la onda regresiva encuentra aquí Z0 y Z0 en la discontinuidad esta de aquí, o sea que esta discontinuidad de aquí no es realmente una discontinuidad, porque desde el punto de vista de la onda regresiva, yo tengo una línea de transmisión cargada con Z0, es decir, con una carga adaptada. En este caso, la onda regresiva entra toda sin reflejarse en el generador y se disipa toda dentro de la impedancia del generador. Luego veremos un problema en el cual se verá cómo la potencia de la onda regresiva se disipa toda dentro de la impedancia del generador. Y entonces en este caso, pues el tema de las infinitas ondas que van y vuelven, pues queda reducido a una, ¿no? Entonces la onda progresiva es la primera y tal. Es simplemente un comentario.